Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre, tomamos unos segundos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky, y también saludamos a quienes están con nosotros a través de la red social Facebook. 1 de mayo de 2017, un día en el que a nivel mundial se habla sobre reivindicaciones laborales. Vamos a conocer directamente cuál es la situación aquí en El Salvador y la expectativa que existe también en torno a un tema que afecta directamente a la clase trabajadora, la situación de una reforma previsional. Así que vamos a iniciar como siempre poniendo algunos datos en contexto. Como todos los años, con marcha se conmemorará el Día Internacional del Trabajo. Esta vez se prepara un acto central en la Plaza Salvador del Mundo, donde el FMLN se reunirá con su militancia representada en organizaciones de trabajadores. El punto central de las marchas de este año será el tema pensiones. El gobierno ha enfrentado problemas para cancelar parte de la deuda previsional con las administradoras de fondos. Esta semana, sin embargo, las AFP anunciaron que la deuda de $55 millones fue cancelada. El 21 de abril, en la sesión plenaria se juntaron esos fondos aplicando recortes presupuestarios a 26 instituciones públicas, incluyendo los ministerios de Salud, Educación y Seguridad. El tema pensiones está hoy más que nunca vivo en las agendas legislativas porque está iniciando la discusión de una reforma previsional, tomando como base dos propuestas, una presentada por el gobierno y la otra presentada por la Iniciativa Ciudadana de las Pensiones, en las que están incluidas las actuales administradoras de pensiones. Es por esta razón que no es de extrañar que el tema salte a las marchas el Día del Trabajo. Algunos voceros del partido de gobierno han expresado que para ellos el mejor sistema es el mixto que propone el gobierno, porque para ellos se ha comprobado que el sistema de ahorro individual que funciona desde el año 98 ha fracasado. Pero la oposición, sin embargo, ha dicho en diversas ocasiones que el gobierno busca controlar los ahorros de los trabajadores, porque esto le permitiría hacer uso de esos fondos para corregir sus propios problemas de caja, y le apuesta a continuar con el sistema de ahorro individual, sometiéndolo a cambios que incluso permitan al trabajador disponer de parte de su pensión antes del tiempo de retiro. La discusión ocurre en un año preelectoral. Los partidos preparan sus maquinarias para asistir a las urnas el 4 de marzo de 2018, proceso para el que el Tribunal Supremo Electoral tendrá disponible $25.8 millones y no 39 como había solicitado. Con estos puntos de agenda, iniciamos esta mañana el espacio de la entrevista de Hechos AM, correspondiente a este 1 de mayo. Bueno, y en ese día le damos la bienvenida a nuestro invitado, el secretario general del partido FMLN, el diputado Medardo González. Medardo, como siempre, un gusto que nos acompañe en Canal 12. Como no, Manuel, mucho gusto para mí, buenos días, un saludo para todos los televidentes. Bueno, 1 de mayo de 2017, una fecha importante para todos los trabajadores a nivel mundial. ¿Cuáles considera usted que son en este momento los compromisos del FMLN con el sector trabajador? Bueno, quiero primero felicitar, Manuel, quiero felicitar a todos los trabajadores organizados en el movimiento popular, a todos los que los 1 de mayo están presentes en estas marchas como la que se va a hacer hoy. También a toda la clase trabajadora del país, pues que va a disfrutar de su descanso merecido hoy, este 1 de mayo. Y decirles que nosotros como partido político pues hemos venido acompañando, haciendo esfuerzos por acompañar a la clase trabajadora de este país, y este año pasado, recién pasado, hemos tenido un logro importante, ¿verdad? Y bueno, el gobierno de izquierda, el gobierno del FMLN, pues hizo sus esfuerzos también, ¿verdad? Y se logró a través del Ministerio de Trabajo, y hemos logrado mejorar de manera sensible el salario mínimo para todos los trabajadores y trabajadoras. De hecho, ahora, digamos, el salario ajusta un poco más para cubrir de manera decente los precios de la misma canasta básica. Así que este es un compromiso cumplido,
y ahora los trabajadores, entre su consigna fundamental precisamente para este día, es la lucha por la reforma a pensiones, como usted decía en la introducción, la lucha por la reforma integral a la ley de pensiones de nuestro país. Así que este es un esfuerzo que el gobierno, un esfuerzo que los diputados y diputadas del FMLN vamos a hacer y estamos haciendo a la par de la clase trabajadora por desprivatizar el sistema de pensiones y hacer un sistema de pensiones que favorezca a los trabajadores y que deje de generar más deuda para el país, para el gobierno. 2016 fue un año intenso en cuanto a las discusiones, en cuanto al salario mínimo. Vimos diferentes tipos de posiciones. Al final, pues se logró que 2017 iniciara pues con la entrada en vigencia de este incremento al salario mínimo. En el Consejo del Salario Mínimo se ha vuelto a hablar de la posibilidad de buscar un nuevo incremento. Por ahora, ¿ustedes no lo ven en el horizonte esta posibilidad, o sí? Mire, Manuel, de hecho, nosotros hasta este momento, quiero ser franco, como está planteado, por supuesto que hay que venir revisando este tema del salario mínimo. Hasta este momento no está en nuestra agenda. Yo no he recibido por parte de ningún sector de trabajadores un planteamiento al respecto. De hecho, lo que hubo y lo que hay es un estudio de la situación de manera permanente. En estos momentos, más bien, lo que ha estado el Ministerio de Trabajo, tanto como los trabajadores y nosotros, es tratando de que el salario mínimo aprobado recientemente se aplique por los distintos patronales, ¿verdad? Particularmente como debió haber sido por el sector de la empresa privada, ¿verdad? Hubo en las primeras semanas después de la aprobación una resistencia que fueron identificadas, que fueron señaladas por los mismos trabajadores. El Ministerio de Trabajo se abocó a revisar estas situaciones y poco a poco se fueron enfrentando y se fueron superando esas situaciones. De tal manera pues que hasta el momento más bien lo que se está tratando es de que se implemente de una manera adecuada y correcta como fue aprobado este incremento al salario mínimo, y por ahora no está planteado en la mesa, hasta este día yo no lo tengo, un nuevo incremento. Vimos un poco de resistencia de parte del sector privado, que decía que incluso esto podría llevar al cierre de empresas, que podría haber, digamos, una reducción de plazas, y que incluso hablaban de que en el caso de las empresas textiles se podrían ir hacia otro lugar. ¿Considera usted que ya se ha logrado zanjar la situación que se dio en este debate y digamos, estira y encoge que se dio en torno al incremento al salario mínimo? Pues mire que el tiempo nos está dando la razón a nosotros, el tiempo le está dando la razón a los trabajadores. De hecho, este tipo de planteamientos alarmistas alrededor de que los precios se iban a ir arriba, de que las empresas extranjeras iban a dejar de estar aquí, mantener sus empresas, y que se iban a ir fuera, pues todo eso está siendo superado. Definitivamente que no ha habido ningún efecto en cuanto a los precios de la canasta básica, ningún efecto negativo. Nuestra tasa de inflación ha sufrido variaciones que no van más allá de una décima, una centésima más bien dicho, de tal manera pues que no es nada el incremento. Luego en relación a que se iban a haber despidos, a que iba a haber digamos, iban a cerrar fábricas y todo ese tipo de cosas, pues qué bueno que no pasó.
no hubo, digamos, ningún elemento de este tipo. Yo aprovecho la ocasión precisamente para felicitar a los trabajadores, a toda esta clase trabajadora organizada que ha hecho su esfuerzo, también a todos los compañeros que han hecho su esfuerzo desde el Consejo del Salario Mínimo, Consejo Superior del Salario Mínimo, a la ministra de Trabajo, a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, al gobierno de la República por este esfuerzo. Y también quiero decir, Manuel, quiero reconocer que el empresariado salvadoreño pues ha sabido enfrentar la situación y están enfrentando de una manera adecuada la situación, de tal forma que no hay cismas ni políticos ni sociales planteados debido a este incremento del salario mínimo. Ahora bien, vamos al otro tema que no hay duda mantiene a la expectativa a todos los que trabajamos en El Salvador, y es la reforma al sistema de pensiones. ¿Hacia dónde considera usted, Medardo, que va en este momento el debate sobre la reforma previsional? Ya vimos que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa está manteniendo pues encuentros en la semana para ver y tratar este tema, pero ¿hacia dónde considera usted que está, digamos, perfilándose este debate sobre la reforma al sistema previsional? Bueno, de hecho, digamos que está planteando, o sea, hay digamos una adecuación en estos momentos política, que es normal a mi juicio, pero bueno, que en estas próximas semanas y en estos próximos 2 meses las cosas tienen que definirse. Sin embargo, quiero decir lo siguiente: todos los salvadoreños y salvadoreñas, principalmente los jóvenes, deben de tener y debemos de tener en cuenta que en El Salvador el Partido Arena, gobernando el Partido Arena, teniendo mayoría de diputados de la derecha, fue aprobada una reforma de pensiones. Una reforma de pensiones que hizo, digamos, que estas nuevas empresas, las AFPs, ¿verdad?, se convirtieran en las administradoras de los fondos de los trabajadores de las pensiones, ¿verdad? Por primera vez en este país, los trabajadores ya no cotizaban al sector público, sino que cotizaron al sector privado, ¿verdad? Y ahí llegaron las pensiones digamos, de los trabajadores. Sin embargo, en la ley quedó de que a los pensionados, ¿verdad?, a la cantidad de pensionados que estaban ya, estos pensionados no les iba a pagar, digamos, las AFP, sino que a estos pensionados a quien les iba a pagar era el gobierno de la República. Y cuando decimos gobierno de la República, Manuel, nos estamos refiriendo precisamente a la caja que nosotros como salvadoreños tenemos para nuestro presupuesto nacional. De tal manera que las AFP se quedaron con el negocio y el gobierno se quedó con la deuda. Esta es la situación que ya reventó. Ya el hule ya se estiró durante años, se mantuvo, digamos, estirando este hule, ¿verdad?, con los gobiernos de Flores, con los gobiernos de Saca, pero eso ya reventó y ahora hay que corregir esta situación. Todos aquellos gobiernos en los distintos países en el mundo que habían privatizado su sistema de pensiones, estos países han venido corrigiendo esta situación y están haciendo un sistema público en donde hay una relación de solidaridad intergeneracional entre la gente que se va pensionando y los trabajadores que van entrando al sistema. Pero es el momento, Manuel, de que El Salvador dé marcha atrás.
nosotros, Manuel, esto es lo que estamos planteando, de que El Salvador debe de plantearse nuevamente una reforma que permita que los trabajadores tengan mejores pensiones, que permita que el Estado no se endeude, que permite que se pueda ampliar las pensiones a un universo más amplio, como por ejemplo ampliarlo a los trabajadores por cuenta propia y no dejarlos, digamos, a que si quieren o pueden, sino que se convierta en ley y que puedan ser abarcados los trabajadores por cuenta propia, puedan ser abarcados por este sistema. Nosotros, Manuel, creemos que todo este sistema es defendible y estamos convencidos que la propuesta que ha presentado la empresa privada hace ya unas semanas, ¿verdad?, es una propuesta que es más de lo mismo, que no saca del problema a los trabajadores, ¿verdad? Definitivamente que la clase trabajadora salvadoreña no mejorará sus condiciones con esa propuesta de la iniciativa privada, y el gobierno además llegaría a una situación insoportable de deuda. De tal manera, Manuel, que nosotros sí estamos partiendo de que debe de haber una reforma que beneficie a los distintos sectores. Y yo quiero decirlo de manera directa, para no dejar las cosas, digamos, a medias o las cosas ocultas. De hecho, nosotros consideramos de que al sector privado hay que darle oportunidad, tiene, digamos, un papel que jugar. Hay un buen sector de salvadoreños que no quieren cotizar al sector público, pues entonces ese sector de la sociedad salvadoreña de trabajadores que quieren seguir cotizando al sector privado, pues eso se verá definitivamente que eso nosotros lo seguimos contemplando. De tal manera que por eso nosotros hablamos de un sistema mixto en el que pueda haber, digamos, que pueda haber un sistema público intergeneracional en el que se garantice la pensión vitalicia hasta que la persona fallece, ¿verdad? Y el sector privado, ¿verdad?, que tiene sus fondos, que ahorra como ahorrar en un banco y que su fondo le dura hasta que le aguantó, ¿verdad? Y no hay tales de pensión vitalicia. De tal forma que ese es el punto. Nosotros no es que estemos planteando de que el sector privado deba de salir. Nosotros consideramos que para bien de la sociedad salvadoreña debe de haber esta reforma en el que el sector público juegue su papel, el sector privado también. Definitivamente creo yo que es un tema que se está abriendo apenas al debate y es un momento de escuchar a los diferentes sectores, pero ¿qué tan flexible está, digamos, el FMLN como partido a darle paso a una reforma en la que se haga, digamos, un híbrido de entre la propuesta presentada por el gobierno, de la de un sistema mixto que fue presentada en 2016 y la presentada por la iniciativa privada en este 2017? Mire, Manuel, precisamente ahora, este día, el sector popular de sindicatos y organizaciones campesinas, de trabajadores por cuenta propia, le van a presentar al presidente de la República y le van a presentar también a nosotros, a los diputados del FMLN, una propuesta sobre reforma de pensiones. Así que ellos nos lo van a hacer. Habrían, digamos, ya sobre la mesa 3 propuestas que va a ser necesario estudiar y analizar. Quiero recordarle, Manuel, y recordarle a los televidentes
que pues ya hubo un esfuerzo de reforma que no pasó, que no tuvo los votos necesarios en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Se necesita nada más una mayoría simple, no se necesita una mayoría calificada. El FMLN pues estaba claro que el Partido Arena, defensor de los intereses más recalcitrantes, ¿verdad?, de los sectores financieros de este país, no iban a dar su voto, pero nosotros hicimos esfuerzos con la otra parte, digamos, de partidos políticos menores. Sin embargo, no se logró, no tuvimos los votos necesarios. El FMLN prácticamente se quedó solo en este planteamiento. A estas alturas, nosotros venimos haciendo esfuerzos, vamos a seguir haciendo esfuerzos de profundizar estas tres propuestas en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Partiendo de que en este debate democrático podemos alcanzar un acuerdo. Yo quiero decirle, Manuel, que no es un tema electoral, no es un tema que debemos amarrar a los tiempos electorales, a estos 10 meses que faltan de aquí a las elecciones de marzo del 2018. Esto tiene tiempos propios, los tiempos, digamos, de las finanzas públicas, los tiempos de los compromisos que el país tiene, los tiempos pues de la situación estable del gobierno para que pueda pagar sus compromisos, ¿verdad? Sus compromisos a acreedores nacionales e internacionales, compra de medicina, pago de salarios, etcétera, etcétera. Por eso se vuelve necesario y urgente aprobar esta reforma. La reforma de pensiones es importante implementarla porque le va a dar estabilidad al gobierno. Y cuando hablamos de estabilidad, no estamos hablando única y exclusivamente de este gobierno, sino que estamos hablando precisamente, también estamos hablando del siguiente gobierno ya para el 2019. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que se queden con nosotros porque todavía tenemos muchos temas que hablar con el secretario general del partido FMLN, el diputado Medardo González. Regresamos en cuestión de segundos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos conversando con el secretario general del partido FMLN y uno de los temas que nos ocupa hoy es la reforma al sistema de pensiones que se está debatiendo en la Asamblea Legislativa. Ya se han presentado dos propuestas, una la presentó el gobierno en el año 2016, otra la iniciativa ciudadana para las pensiones en 2017 y el diputado González pues nos está diciendo que se va a presentar una más que sería este día que se la entregarían al presidente de la República. ¿Ya se tiene algún conocimiento de cuáles son los datos o los aspectos importantes que se abordan en esta nueva propuesta que va a presentar la clase trabajadora? No, Manuel, no, digamos que hoy, este día, lo van a presentar ya en las próximas horas los trabajadores al presidente de la República y a los diputados del FMLN. Van a presentar también la iniciativa, su pieza y para crear su propia iniciativa de ley y presentarlo a la Asamblea Legislativa para que sea estudiado y analizado. Lo que yo he tenido, digamos, intercambio con algunos compañeros que han trabajado la propuesta, lo que ellos están planteando y creyendo es que el sistema debería de ser público y el deber ser, ¿no? El que debería de ser público. Sin embargo, debido a las circunstancias que ya hablaba, de que hay sectores, ¿verdad?, que quieren seguir cotizando en las AFP en el sector privado, entonces también dejar este sector privado. De tal manera que en esta propuesta funcionarán los
los dos ejes, digamos, el eje público y el eje privado. Esta es una propuesta que ellos hacen, pero el elemento, digamos, fundamental que ellos plantean es que deben de incorporarse otros sectores, y ya decía yo anteriormente, como es el caso del sector de los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Antes se les llamaba trabajadores informales, pero en realidad son trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Algunos de ellos que no tienen patrón, ellos mismos son patrones y trabajadores a la vez, etcétera. Toda esta gente ingresaría en el sistema. De acuerdo a los números que ellos han hecho para darle sustentación a este planteamiento, dicen que ellos tienen, digamos, el sustento suficiente en números como para demostrar que el sistema puede ser efectivo, puede ser considerado, digamos, una propuesta muy buena, una propuesta excelente para mejorar nuestro sistema de pensiones. Eso es lo que yo conozco nada más de este planteamiento, pero repito, Manuel, esto en los próximos días ellos se van a encargar de dar este planteamiento de los contenidos de esta propuesta del sector laboral de este país. Hay aspectos que me parecen muy interesantes sobre el debate que viene en cuanto al tema de pensiones. Usted decía que espera que esto no se vaya a convertir en un tema, digamos, electoral, y que esto se puede convertir, digamos, hasta cierto punto en un ruido que se puede hacer en el debate que se está siguiendo en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, bueno, yo tuve como invitada acá a la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea, y ella decía que en determinado momento pues habrá que movilizarse la clase trabajadora para exigir una reforma, digamos, una reforma de pensiones que vaya de acuerdo a los intereses de los trabajadores. ¿No se puede considerar este 1 de mayo una primera medición de fuerzas de las clases populares en cuanto al tema pensiones? Mire, por supuesto, Manuel, que todo esto va, digamos, vinculado y unido, por supuesto. Quiero decirle que para el caso, ¿no?, yo tengo totalmente presente que la lucha por el salario mínimo, los trabajadores se tuvieron que movilizar para decir: aquí estamos, nosotros representamos a decenas de miles de trabajadores que, digamos, no están en el sector laboral organizado. Lo mismo en este caso del sistema de pensiones, ¿verdad? Por supuesto que los trabajadores, usted me lo ha dicho, hoy es precisamente una demostración, una consigna central precisamente de los trabajadores ahora es la reforma integral del sistema de pensiones de nuestro país. Después del gran logro de haber obtenido el salario mínimo, ahora viene luchar por esta reforma de pensiones, ¿verdad? Ellos están planteando políticamente digamos, algo que es integrador, que es integral, que va a mejorar las condiciones para el sector laboral del país en general, independientemente de si participa o no de política, si es de un partido político o no. De todas maneras va a beneficiar a toda la clase trabajadora. Va a beneficiar también al gobierno, porque le va a aliviar de las presiones de la deuda que cada vez se incrementa con el sistema actual, y el sector privado pues que continuará también haciendo su parte, digamos, como empresa privada. De tal manera, Manuel, que sí, es cierto, va a haber, digamos, todo eso, va a haber presión, va a haber debate. Yo creo que todo eso va a ser parte del debate. Y cuando yo digo, pero yo quiero decir algo, cuando yo digo que hay que tratar en estos meses
de no convertir este tema en un tema electoral. Voy a decirlo, ¿por qué lo digo? Es que yo he escuchado, he leído argumentos que sostienen que en estos meses que faltan de aquí a la elección no podrá haber acuerdo porque son tiempos electorales. Yo creo que con esa lógica es una lógica fatalista, es una lógica y no solo fatalista, sino completamente irresponsable, porque si todo lo vas a tirar al interés electoral, independientemente del interés socioeconómico, del interés del Estado, entonces estás cometiendo un grave error. Por eso yo insisto, ¿por qué? Porque el tema de pensiones, Manuel, el tema de pensiones es algo que va íntimamente ligado a una política, a la política fiscal de nuestro país. Ya hemos dado los primeros pasos, qué bueno que así sucedió, de aprobar la reforma, de aprobar la ley de responsabilidad fiscal, de aprobar aquellos 550 millones de dólares, de todas estas medidas, digamos, de ahorro que el gobierno viene implementando. Todo eso hemos venido caminando. Pero si no coronamos todos esos pasos que hemos dado y no los coronamos con una buena reforma de pensiones, lo más que nos podamos aproximar entre los distintos sectores y que nos expresemos ahí en la Asamblea Legislativa, por más que hagamos, si no damos este paso, de hecho, estamos condenando a nuestro Estado, a nuestro país. No estás condenando al FMLN, ¿verdad? Porque hay algunos particularmente, algunos dirigentes y diputados de Arena, que creen que obstaculizando, impidiendo que el gobierno del FMLN pueda hacer cosas o los diputados del FMLN puedan lograr algún resultado, entonces asumen la política de impedir, digamos, cualquier acuerdo, asumiendo una postura completamente irracional. Yo quiero compartir, Manuel, con usted y con los televidentes que yo tengo información, ¿verdad?, que he venido dándole seguimiento en la dirección del partido, de nuestro partido, y que Arena lo que está haciendo es cosechar tempestades. Arena no está cosechando, digamos, puntos a favor. Arena no está cosechando puntos en contra del FMLN. Arena lo que está cosechando es que la gente, el pueblo salvadoreño, lo vea como un partido irracional e irresponsable que lo que tiene son intereses electorales. Pero hay situaciones que ejercen presión, digamos, para lograr una reforma lo antes posible. Primero, los compromisos que vienen para junio y octubre, que el ministro de Hacienda pues ha dicho claramente que son compromisos que están ahí. Es cierto que se suavizó la deuda en cuanto a los plazos al pasarlos de 25 a 50 años, pero decía él, hay compromisos que cumplir. Uno viene en junio, decía, el otro viene en octubre, y de eso ya no hay posibilidades de hacer más recortes al presupuesto de instituciones. Y también, bueno, decía de que estamos a la expectativa a nivel internacional de la situación de las calificadoras de riesgo, y el ministro también señalaba que será hasta finales de año cuando posiblemente pues, se mejore la evaluación que tienen estas calificadoras sobre la deuda de El Salvador. ¿Consideran ustedes que son elementos que están presionando para que se logre pues, lo antes posible y que se apresure el paso en el debate de la reforma previsional en la Asamblea Legislativa? Manuel, yo voy a responder que en general sí, así es, o sea que esta situación que aprieta incide, ¿verdad? Por supuesto en todo esto, pero quiero yo sostenerme y subrayar lo que dije anteriormente, ¿no? Esta reforma a las pensiones aquí en El Salvador
va íntimamente ligado a toda la política fiscal, al saneamiento de la política fiscal que el gobierno viene implementando, ¿verdad? No sería nada suficiente que se vengan aplicando medidas, por ejemplo, le voy a decir, inclusive ante este tipo de dificultades, como va a ser que va a haber que pagar hoy en el mes de julio nuevamente pensiones y en octubre otra vez hay que pagar, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Como un mago el ministro de Hacienda, ¿no? Sacándose esos dineros. Aunque le digo yo, mi idea es que independientemente se pague o no, más bien si no se pagara de todas maneras, si no se resuelve el problema, de pensiones, la política fiscal de nuestro país va a seguir dando tumbos y no vamos a encontrar salida a esta situación fiscal, digamos, de endeudamiento, de empobrecimiento que nuestro país tiene. Solo tomando medidas serias, responsables en el tema de pensiones, podrá ser posible irnos liberando de esta situación, digamos, de esta deuda permanente que nosotros tenemos. De tal manera, Manuel, que sí, las dos cosas hay que hacer. Yo respondo así, de esa manera. Por un lado, hay que reformar la ley de pensiones, una reforma integral que beneficie al país, a los trabajadores, a la empresa privada también, que beneficie a todos. Pero también necesitamos tomar medidas para ir resolviendo este tipo de cosas que están en el paso, como es esto de pagar pensiones nuevamente, ¿verdad?, en el mes de julio y en el mes de octubre. Es cierto, Manuel, la situación fiscal es complicada, ¿verdad? Nosotros creemos que debemos enfrentar estas cosas con un espíritu más patriótico, pensando en la patria, no pensando en intereses mezquinos nada más o en intereses particulares de partido político. Debemos de pensar en la nación. Por eso nosotros estamos confiados en esta parte. Yo solo quiero concluir diciendo, porque alguien podrá decir, pero es que este señor Medardo dice eso porque él está en esa situación difícil y complicada. Pero yo quiero decirles que si se toman a revisar cuál fue la postura de nuestro partido como diputados, con las bancadas del FMLN desde el 94, mientras nos mantuvimos en oposición, ¿verdad? Después de los debates y después de nosotros en este tipo de cosas, siempre nosotros terminamos dando los votos por una responsabilidad frente al país, por responsabilidad frente al pueblo salvadoreño. Nosotros terminamos dando los votos, no encerrándonos en una postura egoísta porque queríamos afectar al partido de gobierno. De hecho, nosotros por supuesto que nos opusimos a la privatización de las AFP. Nosotros nos opusimos a todo ese tipo de medidas que privatizaban los bienes del Estado. Pero a este tipo de cosas que ayudaban a beneficiar al pueblo salvadoreño, nosotros nunca lo hicimos. Por eso, Manuel, yo sostengo de que es tiempo de que todos los partidos políticos reflexionemos alrededor y que si vemos las cosas en términos pragmáticos, hombre, les digo, revisen en informaciones serias, ¿verdad? ¿Qué les dice, digamos,
cómo la gente está midiendo y está viendo esta situación. Yo quiero, y repito, decirles, el pueblo salvadoreño está bastante claro, ¿verdad? El pueblo salvadoreño sabe quiénes son los que están obstaculizando y quienes están tratando que las cosas caminen. Así que es necesario que alcancemos acuerdos. Y también, digamos, concluyo este argumento diciendo, por supuesto, nosotros vamos a acompañar a los trabajadores, nosotros vamos a acompañar, digamos, a todas estas propuestas, tanto la del gobierno como el de los trabajadores, la vamos a acompañar para sacar un buen producto. E inclusive, Manuel, inclusive nosotros, como diputados del FMLN, vamos a tomar en cuenta aquellos elementos que puedan ser parte integradora de la propuesta de las iniciativas privadas. Bueno, hay otros aspectos que, como decíamos, 2017 es un año importante, sobre todo porque es un año que abre la puerta a procesos electorales como el que se va a desarrollar el 4 de marzo de 2018 y también, bueno, las presidenciales de 2019. Hay una serie de elementos sobre los que me gustaría, Medardo, que usted me diera su opinión. La Universidad Francisco Gavidia publica la semana anterior un sondeo de opinión sobre preferencias y niveles de aceptación a nivel electoral y decía, bueno, que el Partido Arena tiene un 21% de aceptación sobre un 14% del FMLN, pero también hay datos que contrastan respecto al nivel de aceptación que tienen algunas figuras políticas. ¿Qué piensa usted de estos sondeos que ya están dibujando un panorama de lo que puede ser un proceso electoral para 2018? Mire, nosotros tenemos una información continua, permanente, bimensual, mensual, de cómo las cosas van caminando en nuestro país. Y quiero decirle que esta información lo que me arroja son datos importantes y muy buenos para los sectores populares y para nuestro partido, para el FMLN. Quiero decirle que nosotros tenemos empresas que nos trabajan a nosotros, ¿verdad?, que utilizan un método que permite que la población, que el pueblo salvadoreño, cuando es visitado en sus casas para hacerle las preguntas correspondientes en entrevista, se utiliza el método secreto de boleta, de tal manera que digamos el interrogado, el entrevistado, se siente más seguro. Yo quiero decir que toda esta información, por ejemplo, quiero compartir, hay datos, por ejemplo, esta encuesta y otras que he estado viendo, sostienen que el pueblo salvadoreño está perdiendo identificación con los partidos políticos. Yo quiero decirle que según la información que nosotros tenemos, no es así. El 70% de los salvadoreños, que por cierto es alto en la región, el 70% de los salvadoreños tiene identificación partidaria. Entre el 65 y el 70% se identifica con algún partido político. También el 60% de los salvadoreños se identifica en una postura ideológica, no necesariamente política, sino ideológica. Se ubica entre izquierda y derecha y centro, ¿verdad? Hay una identificación. Este tipo de información, Manuel, a la conclusión que me lleva a mí, es que los salvadoreños están muy ligados a la política. Yo, pues que me veo con personas de otros países de aquí de la región, de Honduras, de Guatemala,
inclusive de Nicaragua, y me reconocen eso. Los salvadoreños, la sociedad salvadoreña es altamente politizada. Pero hay elementos, Medardo, que me gustaría que contrastáramos respecto a estos sondeos. Por ejemplo, Nayib Bukele aparece con un buen nivel de aceptación. De hecho, quizás es uno de los políticos que goza de mayor popularidad y hablan pues que tiene una clara ventaja para las Manuel, municipales del próximo correcto, año. yo no me voy a meter. De hecho, Nayib Bukele es nuestro candidato. Por supuesto que nuestro candidato a alcalde, Nayib Bukele, y nosotros, digamos, nos alegra que las cosas sean de esa manera. Pero también incluso se habla de que es una de las personas que goza de mucha aceptación como un presidenciable por parte para los futuros procesos electorales. Mire, Manuel, yo ya le he repetido aquí varias veces a usted que este tema sobre el tema de presidentes, al igual que la derecha, nosotros ese es un tema que lo tenemos por allá, más bien son los medios de comunicación los que están precisamente, bueno, y es su trabajo, ¿no? No es que esté protestando, ¿verdad? Están interesados en el tema. Pero nosotros como partido político vamos paso a paso. Ahora, la gran batalla, porque así lo están considerando, digamos, los sectores de poder fáctico de este país que tienen su partido que se llama Arena, ellos, la gran batalla que tienen, y nosotros también, es la batalla por la Asamblea Legislativa y por alcaldes y alcaldesas. De tal manera que en eso debemos de concentrarnos nuestra artillería. Hay un elemento importante que me gustaría que también que usted me diera su punto de vista. En el caso, por ejemplo, de Ernesto Mason, ha dicho que él pues no descarta la posibilidad de correr por la alcaldía de San Salvador. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, que un diputado del Partido Arena como Ernesto Mason pues tenga aspiraciones municipales y busque competir, en este caso, pues con Nayib Bukele, que es clara la carta del FMLN para el próximo periodo en la alcaldía de San Salvador? Mire, no sé, no he leído. De hecho, creo que Arena la tiene complicada. Se ha visto cómo han aparecido públicamente algunos interesados en la alcaldía de San Salvador competir contra Nayib precisamente y contra el FMLN, y de hecho se han ido como replegando, como retirando, ¿no? Bueno, no sé si se atreva Mason a meterse a esa lucha y a esa batalla. Arena tendrá que poner a alguien. Arena no podrá dejar ese vacío, no puede, ¿no? Políticamente no puede, tiene que poner un candidato. Así que si es Mason, pues le deseo suerte. También, bueno, a nivel de la derecha ya se escuchan voces de gente que buscaría la presidencia de la República. El empresario Carlos Calleja ha dicho que no descarta la posibilidad de postularse. Javier Simán ha dicho que hay sectores del empresariado que se le han acercado pidiéndole que opte por una candidatura presidencial. ¿Cómo ven ustedes las cartas que se están barajando por la derecha en cuanto a posibles postulantes a la presidencia de la República? Usted me va a decir, no, todavía es un tema que no queremos tocar, pero la información está surgiendo. Mire, no, es que como es el caso de ellos sí puedo hablar, pero el caso nuestro no. Mire, no, de hecho, pues sí, ya van 7 o 8 años ya de gobierno de izquierda, de gobierno del FMLN, a mucha honra, que hemos hecho avanzar a este país. Y la oligarquía y los sectores fácticos de poder en este país están desesperados por querer recuperar lo que ellos consideraron una finca en un momento determinado. Y bueno, ahí vienen planteándose opciones y he visto cómo vienen apareciendo desde que el señor Callejas, el joven, apareció, digamos, al centro en una foto
con el señor Slim, el gran millonario de México, y el señor Clinton también. Es decir, un esfuerzo grande, ¿no?, de acompañamiento. También las embajadoras de los Estados Unidos aquí en nuestro país, que han hecho su parte, y todo el esfuerzo, digamos, que se ha venido, de tal manera pues que hay una campaña en este sentido. Nosotros, sin embargo, quiero decir yo, ese es un esfuerzo que va caminando. Yo todavía no tengo información si eso es digamos, parte de una estrategia de la dirección de los dueños de Arena y de la dirección de Arena, o es algo que se mueve paralelamente a los que toman decisiones. Todavía eso no se sabe. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros porque todavía hay un tema en la agenda que tenemos que preguntarle al secretario general del FMLN. Así que ya regresamos. Bueno, continuamos esta mañana conversando con el secretario general del partido FMLN, el diputado Medardo González. Y como les decíamos, hay un tema en la agenda también que nos ocupa y que nos interesa que nos dé su opinión. Para mañana se tiene previsto, Medardo, que se reúna la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños aquí en El Salvador a petición de Venezuela. Bueno, recordemos que Venezuela ha dicho que va a tramitar su salida de la Organización de Estados Americanos y está buscando que sea la CELAC la que hable sobre sus problemas internos. ¿Cómo ven ustedes como FMLN la situación de este país y la búsqueda, digamos, de un organismo como la CELAC, de la que El Salvador tiene la presidencia temporal en este momento? ¿Cómo no? Primero quiero decir, Venezuela ya comenzó un trámite para salirse de la OEA. Eso salió en la televisión y la foto en los periódicos, en el que ya Almagro está firmando de recibido esa petición de Venezuela de salirse de la OEA. De hecho, creo que es un fracaso de Almagro, un fracaso de la OEA, ¿verdad? Que Venezuela haya tenido que llegar a esta situación. Han arrinconado a Venezuela, no la han aislado. Lo que ha sucedido es que la han querido arrinconar a Venezuela. Y por eso Venezuela busca precisamente, busca un apoyo, por decirlo de esta manera, por este organismo, por la CELAC, por los países de la región latinoamericana. Y para eso se va a dar esta reunión el día de mañana en nuestro país, en donde se va a escuchar y se va a tratar particularmente un informe sobre Venezuela, de la canciller venezolana. De hecho, es una defensa con todo que el gobierno y que el pueblo venezolano está haciendo, ¿verdad? En los tiempos modernos, pues no se había vivido tanta intensidad, ¿verdad? Tanta intensidad de la lucha de un pueblo como el pueblo venezolano y su gobierno lo están haciendo ahora por defender su soberanía, por defender sus recursos, De hecho, pues sí, no es cualquier cosa de la que se está hablando. Venezuela, un país con casi 1 millón de kilómetros cuadrados, con una inmensa riqueza de petróleo, una inmensa riqueza en oro y en minerales, un país favorecido, un país con una reserva de agua dulce en la Amazonía, que compite precisamente con el Brasil, con el Amazonas. Es una cantidad de recursos que hay en ese país.
y por supuesto los sectores oligárquicos de Venezuela, apoyados por sectores imperiales, lo que quieren es apartar a ese gobierno, que les afecta, que les molesta, porque ese gobierno no representa los intereses de los neoliberales, porque ese gobierno no representa los intereses de los grandes ricos. Ese gobierno representa los intereses de la patria bolivariana, de Venezuela, representan los intereses del pueblo venezolano. Ahora bien, Medardo, hemos escuchado, bueno, clara su posición respecto a su apoyo, digamos, al gobierno de Nicolás Maduro. También voceros del gobierno han dicho claramente que están, bueno, apoyando a Venezuela en esta cruzada que ha emprendido para abandonar la OEA y la búsqueda, digamos, de posiciones a través de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Pero ¿no consideran ustedes que esto se puede volver una vez más en un tema de debate como el que surgió cuando se dio la votación en la OEA y generar algún tipo de ruido en relaciones en países como Estados Unidos, que tiene, bueno, claramente interés de que haya cambios en Venezuela? Mire, Manuel, el asunto es que Venezuela, pues, tiene derecho, su gobierno y el pueblo venezolano tienen derecho a atender sus asuntos. El pueblo venezolano y el gobierno venezolano tienen derecho a decirle a quien sea, no se metan con nosotros a querernos resolver las cosas que nosotros debemos de resolver. No los necesitamos a ustedes que vengan a decirnos cómo resolver las cosas. Eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que nosotros creemos. Mire si la OEA dijo algo, Manuel, cómo quitaron a la presidenta de Brasil y cómo pusieron a un corrupto como el que tienen ahora, que nadie votó por él y que está hoy ahí en la presidencia, en un golpe de Estado en el Parlamento. Quitaron a la presidenta y pusieron a un corrupto. A Michel Temer, A Temer. Y entonces, mire, de hecho, los venezolanos, yo los respeto mucho a Nicolás Maduro, al PSV, porque ellos son gente solidaria, son gente amistosa, son gente amable, pero son gente seria. Cuando se les quiere ofender, no se dejan. Y en ese sentido yo reconozco la valentía del presidente Maduro, del gobierno y del pueblo venezolano, que están diciendo, por favor, déjenos resolver a nosotros. ¿Quién les ha dicho a ustedes que ustedes nos van a querer venir a imponernos una elección cuando nosotros... ¿Quién puede decir que Venezuela es una dictadura? El Salvador le diría Nadie, también... Manuel, mire, cuántas elecciones desde que Chávez asumió la primera presidencia, cuántas elecciones han habido ahí en Venezuela. El Salvador le diría también a esos países que están, digamos, hablando sobre el debate de Venezuela, que El Salvador es un país libre de apoyar, o por lo menos el gobierno salvadoreño puede apoyar a quien quiera en el concierto internacional. Pues mire, nosotros creemos que sí, nosotros. ¿Por qué no podemos apoyar a Venezuela? ¿Cuál es el problema de no apoyar a Venezuela? Y en esto, compatriotas salvadoreños, salvadoreñas, pues hombre, nosotros no estamos cometiendo ningún delito en apoyar a Venezuela. Nosotros tampoco estamos metiéndonos en pleitos con nadie. Simplemente estamos diciéndose las cosas deben de resolverse como deben de ser, ¿verdad? No estamos de acuerdo que un fulano que se le nombró ahí como presidente de la OEA de repente llegue a querer mandar y a imponer sus propias reglas. No estamos de acuerdo
en que un organismo regional se arrincone a un país con el ánimo de quitar a ese gobierno y de poner a un gobierno títere. No estamos de acuerdo con eso. La democracia no es esa. De tal manera que en nombre de la democracia se quiere dañar al pueblo venezolano. Medardo, le queremos agradecer como Canal 12 que usted nos haya acompañado y que venga a hablar sobre los diferentes temas de país y por supuesto los otros temas que llaman la atención en este momento, sobre todo la expectativa que existe con esta reunión. Gracias por venir a acompañarnos esta mañana en la entrevista de Hechos AM en este día que es asueto para la mayoría de salvadoreños. Cómo no. Buenos días, gracias Manuel y felicitar a toda la clase trabajadora. Nos vemos en otro momento y que todos descansen los que están descansando. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a ese 1 de mayo de 2017, pero les invitamos a que continúen con Canal 12. Todavía tenemos mucho que informarle en la segunda parte de Noticiero Hechos.